y la derivada o y', donde nos mostrará la derivada de cada una de ellas, ¿cierto? Hicimos una parte de dicha tabla y llegamos a la parte de la multiplicación, ¿sí? Ahí quedamos. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a analizar la fórmula de la división con respecto a este tipo de derivadas. Entonces, pilas, es de vital importancia tener claro lo de multiplicación. ¿Para qué? Para poderlo aplicar aquí en división. Igual, aquí en esta división vamos a aplicar cositas de la multiplicación para hacer un pequeño recorte, ¿listo? Entonces, teniendo en cuenta la tabla que les proporcioné hace unas semanas, vamos a escribir la fórmula con respecto a la división o al cociente de las derivadas. Entonces, según la tabla que hicimos, la derivada, donde nos dice que y es igual, ¿cierto? Mi derivada sería u de x sobre v de x, ¿cierto? Así está planteada en forma de división o en forma de cociente. Ahora, ¿qué voy a hacer? Cada vez que me aparezca una derivada de esta forma, tengo que aplicar la siguiente fórmula. Entonces digo, y' igual, ¿a qué es igual? A u de x por v' de x menos u' de x por v de x sobre v de x, ¿cierto? Pero, ¿cómo va esto? Va al cuadrado. Listo. Tal cual, como se había mostrado en las clases anteriores con respecto a lo de las fórmulas de las derivadas. Entonces, ¿qué hay que tener en claro? Identificar quién es u, quién es v y, ojo acá, en el denominador, siempre elevar al cuadrado. Si no se eleva al cuadrado, no se va a quedar mal el resultado. Entonces, vamos con un primer ejemplo, no facilito. Digamos que tenemos y igual a quién? A x a la 4 sobre, no sé, x a la 2. Listo, tengo este cociente, ¿cierto? Paso número 1, identificar quién es u y quién es v. Entonces, tal cual como dice la fórmula, miren, este sería u y este sería mi v. Listo. Ya los identifiqué. Posteriormente, haber identificado mi función. Aplicar, ¿quién? Esta fórmula. Entonces empiezo paso por paso. Ojo ahí. Listo, de hacer paso por paso. Entonces digo igual. Trazo mi línea. Y empiezo. Dice u de x. Recuerden que cuando está solita no debo derivar. Simplemente, ¿qué voy a hacer? A escribirla común y corriente. ¿Listo? Entonces empiezo. U de x, ¿pero quién es u de x? X a la 4. Por v' de x. ¿Qué me toca hacer? Derivar v. ¿Pero quién es v? X a la 2. ¿Cuál sería la derivada de esto? 2x. ¿Listo? Menos u' de x. ¿Me toca quién? Derivar la u. ¿Quién es mi u? X a la 4. Entonces, abro paréntesis y derivo. Me daría 4x a la 3. ¿Por quién? Por v de x. ¿Pero quién es v de x? X a la 2. Sin derivar. Listo. ¿Todo sobre quién? V de x elevado al cuadrado. Entonces, ¿quién es v de x? X a la 2.
y lo elevo al cuadrado, tal cual como dice la fórmula. Listo. Ya hice la parte, entre comillas, difícil. ¿Qué era? Aplicar la fórmula, hacer las derivadas correspondientes. Ahora, ¿qué sigue? Aplicar aritmética en el numerador y en el denominador. Entonces, ojo acá. Igual. 2 por 1, porque aquí hay un 1. 2. ¿Cierto? X a la 4 por X. X a la 5. Listo. Menos 4 por 1. 4. X a la 3 por X a la 2. X a la 5. Sobre, aquí tengo una propiedad que es potencia una potencia. ¿Cómo se hace esto? Simple, multiplicar exponente con exponente. Entonces, en este caso en particular sería 2 por 2, 4. Listo. Ya hice mi parte algebraica. ¿Qué más se podría hacer? Tengo en el numerador términos semejantes. ¿Cómo sé que son términos semejantes? Porque el exponente de mi variable es el mismo, ¿cierto? Tengo 2x a la 5 menos 4x a la 5. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Restar. 2 menos 4, ¿cuánto sería? Menos 2. X a la 5. ¿Sobre quién? X a la 4. Listo. Y ya, ahí acabé mi ejercicio de derivada. Entonces yo sé que la derivada de quién? De X a la 4 sobre X a la 2 es menos 2X a la 5 sobre X a la 4. Listo, entonces copien el ejercicio y continuamos con otro. Listo, tenemos ahí un segundo ejemplo que dice que Y es igual ¿a quién? A 6X a la 3 sobre 10X, ¿cierto? Entonces, paso número 1, identificar U y V. Entonces, sabemos que esta es U y esta sería mi V. Listo, sigo. ¿Qué sigue? Aplicar ¿quién? La fórmula de las derivadas de un cociente. Entonces digo igual, me dice U solita. ¿Quién es mi U solita? Miren, 6X a la 3, entre paréntesis, ¿por quién? V derivada. ¿Quién es mi derivada de 10X? 10. Listo. Menos U', o sea, U derivada, que en este caso, ¿cuál es la derivada de quién? 6X a la 3 sería 18. X a la 2. Listo. Cierro paréntesis. Por V. ¿Quién es V? 10X. Listo. ¿Sobre quién? V sin derivar, o sea, ¿quién? 10X. Pero eso, ¿cómo va? Elevado al cuadrado. Listo. Después de eso, ¿qué toca hacer? Hacer la multiplicación de mi numerador. ¿Quién por quién? Serían este por este menos este por este. Entonces iniciamos. 6 por 10, 60. ¿X a la quién? A la 3. Menos 18 por 10, 180. ¿X a la quién? X a la 2 por X, X a la 3. ¿Sobre quién? 10X a la 2. Entonces, pilas. Este 2 me está elevando
¿A quién? Tanto al 10 como a la X. Entonces me quedaría 10 a la 2, 10 por 10, 100. Y X a la 2, solito. Listo. Ahora, ¿qué hay que hacer? En el numerador voy a restar mis términos semejantes. Entonces tengo ahí, ¿a quién? A menos 60, a 60, perdón, menos 180. Eso me da como resultado, ¿cuánto? Menos 120. X a la quién? A la 3 sobre 100X a la 2. Listo. No es más. Siempre se va a aplicar la misma fórmula para poder hallar esta derivada del cociente. Son pasos totalmente sencillos. Es casi lo mismo que hacíamos por allá en la multiplicación, sino que acá, ¿qué pasa? Se resta. Muy fácil. ¿Listo? Pasamos entonces a otro ejemplo. Listo, ahí tengo un ejemplo con exponentes negativos. ¿Sí? Es el mismo proceso que hacíamos en el tema inmediatamente anterior. Lo único que hay que tener en cuenta es los signos y a la hora del exponente realizar la operación pertinente. Entonces iniciamos. Identificar U. U y aquí V. Listo. Ahora, empiezo. ¿Qué me dice mi fórmula? U solita, o sea, este lo dejo quietito. 2x a la menos 3 por v', o sea, la derivada de este. Pilas con estos negativos que toca. Menos por más, menos. 7 por 4, 28. X menos 4 menos 1 sería menos 5. Pilas ahí que hay, mucha gente se confundió en evaluación ahí. Menos, abro paréntesis. ¿Qué me dice la fórmula? U', o sea, la derivada de U. Menos por más, menos 3 por 2, 6x menos 3 menos 1, menos 4. Cierro paréntesis por v solita. ¿Quién es mi v solita? 7x a la menos 4. Listo. ¿Sobre quién? V solita, o sea, 7x a la menos 4, todo elevado al cuadrado. Ya. Ahora, ¿qué toca hacer ahí después de eso? Multiplicar. ¿Qué multiplico? Pues los términos que tengo acá. Entonces, 2 por menos 28 me daría menos 56. Entonces, igual a menos 56, ¿cierto? Y x a la 3 por x a la menos 5, ¿cuánto me daría? X a la menos 8. ¿Listo? Menos 6 por 7, 42, negativo, ¿cierto? X a la menos 4 por x a la menos 4 sería x a la menos 8. Cierro paréntesis sobre, ¿qué tengo en la parte de abajo? Una potencia. 7 a la 2, ¿cuánto es? 7 por 7, 49. X, ¿qué pasaba con estos dos exponentes? Tal cual como hicimos en el primer ejemplo, miren, 2 por 2, 4. Aquí vamos a hacer lo mismo. 2 por menos 4, menos 8. Listo. Ahora, ¿qué me falta? Hacer la operación que tengo en el numerador.
¿Qué operación tengo? Una resta. Entonces, pilas acá con este. Menos por menos, aquí este sería más. Que está multiplicando, entonces me quedaría más 42. Entonces digo, menos 56 más 42. ¿Cuánto me da? Menos 14. ¿X a la quién? A la 8, a la menos 8, sobre 49, X a la menos 8. ¿Listo? Ya ahí termino mi ejercicio. Entonces, cópienlo y pasamos a otro. Listo, muchachos. Entonces, seguimos. Vamos a meterle algo de radicales para tener un poquito de nivel de complejidad más alto. Entonces digo y igual a quién. Podría ser X. Este. Listo, aquí tengo este ejemplo, que ya tiene un nivel de complejidad un poquito más alto. ¿Qué tenemos en el numerador? Un radical, ¿cierto? Y en el denominador tenemos 3x a la 3 medios. ¿Listo? No sé si este número se ve bien. 3x a la 3 medios. Listo. Entonces, tal cual como lo hemos hecho en los anteriores ejercicios, identificar cuál es cuál y empezamos. Entonces, decimos x, ¿quién es? Q, ¿cierto? Y 3x a la 3 medios es QB. Después de haber hecho esto, ¿qué toca hacer? Comenzar a derivar según la fórmula me lo indique. Entonces decimos, ¿es igual a quién? Me dice la fórmula. U de X solita, o sea, sin hacer absolutamente nada. Pero recuerden que en el primer tema que hemos de derivadas, ¿qué tocaba hacer con estos radicales? Pasarlos a exponente. Entonces, por ahí en sus cuadernos debe estar, o en los apuntes que tengan, que esta raíz de X equivale a ¿qué? A X a la 1 medio. Siempre. ¿Listo? Esta corresponde a esta misma, pero expresada de otra forma. Listo. Por V' de X. O sea, la derivada de este. ¿Cómo sería la derivada de ese? Multiplicar ¿quién?
a 3 medios por 3, que me da como resultado 9 medios, ¿cierto? Entonces, 9 medios de X elevado ¿a quién? A la 3 medios menos 1, que me da ¿cuánto? 1 medio, aplicando la misma fórmula que hemos venido trabajando. Listo. Menos U' de X, o sea, la derivada de esta. Toca derivar X a la ¿quién? A la 1 medio. ¿Por qué sabemos que a la 1 medio? Porque aquí ya la pasamos. Entonces decimos 1 medio de X, ¿cierto? ¿Y qué pasa con el exponente 1 medio menos 1? Que me da como resultado menos 1 medio. Cierro paréntesis por V de X. ¿Quién es V de X? Aquí la tenemos sin hacer nada. 3 X a la 3 medios. Listo. Todo eso sobre V de X, o sea, 3X a la 3 medios elevado a la 2. Ya. Hice lo que me decía mi fórmula, la que tengo en la parte superior. Ahora, ¿qué voy a hacer? A multiplicar. Voy a seguir el proceso aquí abajo. Igual. Recuerden que aquí hay un 1. 1 por 9 medios, pues el mismo 9 medios. Listo. ¿X a la quién? X a la 1 medio por X a la 1 medio. ¿Qué se hace cuando tenemos los exponentes iguales? Se suman, ¿cierto? Tal cual como se hacía. Entonces, 1 medio más 1 medio, ¿cuánto me da? 1. Entonces me quedaría aquí a la X, ¿sí? ¿Es claro? Entonces 1 por 9 medios, 9 medios. Dejamos el mismo. ¿Qué hago con los exponentes cuando se multiplican? Se suman, pero si sumo 1 medio más 1 medio me daría 1. Y ese 1 es el que vemos acá, lo voy a poner para que no se pierda. Pero recuerden que ese 1 no se coloca. Menos. ¿Menos qué? La multiplicación de esto, me toca multiplicar 1 medio por 3. ¿Cuánto me da 1 medio por 3? 3 medios de X. ¿Qué debo hacer con los exponentes? Los sumo. Entonces sería menos 1 medio más 3 medios. ¿Me da como resultado cuánto? 1. Listo. Todo sobre 3 a la 2, 9, porque 3 por 3, 9. Dejo la X. ¿Qué hago con los exponentes? Siempre los voy a multiplicar acá. Entonces multiplico 3 medios por 2. Me da como resultado 3. Listo. Y ahí termino este ejercicio. Ya tiene un nivel de complejidad un poquito más alto. Tacho, pero faltan restar los semejantes, ¿no? Sí. Ajá, sí, sí. Pero pues, hasta ahí, bien. Necesito que tengan eso ahí claro, que interioricen de dónde salió todo. Y como ya lo decían aquí, ¿qué toca hacer? Restar estos dos, que son términos semejantes. Entonces digo, aquí el resto. 9 medios menos 3 medios. ¿Sí? ¿Cuánto me daría? Pues dejo el mismo 2. Y 9 menos 3, 6. ¿Cierto? X
a la 1 o x sobre ¿quién? 9x a la 3. Claro, 6 dividido 2, pues 3, entonces me daría aquí 3. Y para las personas que no lo quieran simplificar, no importa, igual da lo mismo. Este 6 medios es lo mismo que tener un 3. Listo, seguimos. Bueno, otro ejemplito. Entonces dice y igual, o f de x, llamamos f de x, vamos a escribir f de x igual, ¿a quién? A 1, lo pongámosle a x, sobre x a la 3, menos x a la 2, más x. Listo. Tal cual como en los ejercicios anteriores. Identificar u y v. Sabemos que el de arriba siempre es u, ya que este es v. Ya. Ahora, ¿aplicar quién? Mi fórmula. Entonces, ¿qué me dice mi fórmula? Escribir la u común y corriente, o sea, la x. Por, abro paréntesis, v', o sea, la derivada de esto. ¿Se dan cuenta que aquí hay 3 variables? Simple. ¿Qué hay que hacer? Derivar cada una de ellas. No hay ningún problema. Muy fácil. Entonces, empiezo. Derivada de x a la 3, 3x a la 2. Listo. Menos derivada de x a la 2, 2x. Más derivada de x, 1. Recuerden que la derivada de cualquier letra siempre va a ser 1. Listo. Menos, abro paréntesis, me dice u' de x, o sea, la derivada de quién? De u. Derivada de x, 1. Listo. Por, abro paréntesis, v de x, sin hacerle nada. Entonces escribo la misma. Que haría x a la 3 menos x a la 2 más x cierro. Listo. Sobre v de x solita, o sea, esta, sin Profe, hacerle nada. Entonces, es 1. x a la 3. Señor. Profe, es 1. ¿En O sea, dónde? arriba, al final. O sea, en vez de x debería ser 1. ¿En Ajá, dónde? ¿Aquí? Porque se No. supone que es sin sí. derivar, ¿no? Ajá. La que está, o sea, pilas. Las que se derivan son las que tienen el prima, ¿no? Como digo, v de x se coloca común y corriente. Miren, v de x se coloca común y corriente, ¿sí? X a la 3 menos x a la 2 más x. La misma. ¿Listo? Aquí sí la derivé porque me decía que era u'. Entonces, derivada de u'. ¿Quién es u? X. Derivada de x, 1. ¿Listo?
Atentos ahí con eso, pero eso saben que pregunten. No hay lío. ¿Listo? Entonces, ¿qué más me dice la fórmula después de haber hecho el numerador? El denominador me dice v de x. ¿Cómo es a v de x solita? O sea, todo este término. Entonces, x a la 3 menos x a la 2 más x. Listo. Pero eso, ¿cómo va? Al cuadrado. Entonces, le coloco una llave para agrupar y al cuadrado. Listo. Ahora, ¿qué hay que hacer? La multiplicación que hay en los numeradores y posteriormente la resta. Entonces empiezo. Este por este por este y este por este. X por 3x a la 2 me daría pues 3. X a la 3, ¿cierto? Menos, que corresponde a este. X por 2x. 2x a la 2. Listo. Más X por 1. X. Listo. Cierro paréntesis. Menos, abro. ¿Y qué tengo que hacer? La multiplicación de 1 por todos los tres términos. 1 por x a la 3, x a la 3. 1 por x a la 2, x a la 2. Y 1 por más x, pues x. Cierro. Ya hice las multiplicaciones. ¿Todo sobre quién? Lo que tengo ahí. ¿Qué es? Potencia a una potencia. Entonces, ¿qué debo hacer? Multiplicar mi exponente por la potencia de 2. Entonces sería x, 3 por 2, 6, menos x, 2 por 2, 4, más x, 1 por 2, 2. Listo. ¿Qué me hace falta? La resta de los términos semejantes. ¿Qué términos semejantes hay? Los de aquí. Los de x a la 3, x a la 2 y x. Entonces digo igual. 3x a la 3 menos x a la 3, pues sería 2x a la 3. ¿Sí? Recuerden que aquí hay un 1 imaginario. Y 3 menos 1, 2. Sigo. Menos 2 menos 1. ¿Sí? Menos 2, que es el primer término. ¿Cierto? Menos este, menos 1, que es lo que está. Eso me da como resultado ¿cuánto? Menos 1. Entonces sería menos x a la 2. ¿Cierto? ¿Qué me queda el último término semejante? X menos x. Tengo una x menos otra x, ¿cuánto me queda? Pues 0. No lo coloco. Sobre x a la 6 menos x a la 4 más x a la 2. Listo. Ya ahí terminé mi derivada. Posteriormente a todo esto, ¿qué toca hacer? Graficar. Pero como ya les dije, eso de la gráfica lo vamos a dejar para después, todavía no.
Bueno, entonces vamos a continuar con otro ejercicio. Entonces dice que tenemos f de x o y, como lo quieran colocar, igual a x menos 1 sobre x más 1. ¿Listo? Sabiendo que este es u y este es v. Entonces, empiecen a hacer ese. Les doy 5 minuticos y ya ahorita lo resuelvo en el tablero para que tenga dudas y en dado caso que se haya equivocado, pues que revise más o menos en dónde fue su error. Entonces, inicien con ese ejercicio. Está muy fácil.
Bueno, muchachos, entonces, empezamos a aplicar la fórmula. Dice, U de X solita, es decir, X menos 1. Listo. Por V' de X. ¿Qué quiere decir? Que tengo que derivar esto. Entonces, derivada de X, 1. Y derivada de cualquier número, ¿cuánto era? 0. Entonces, listo. Cierro paréntesis. Menos U' de X. O sea, la derivada de esta. Derivada de X, 1. Derivada de menos 1, 0. ¿Listo? ¿Por quién? V de X. ¿Quién es V de X? X más 1. Listo. ¿Todo sobre quién? V de X. ¿Quién es V de X? X más 1. ¿Pero cómo? Elevado al cuadrado. ¿Cierto? Ahora, ¿qué toca hacer? Multiplicar el numerador. X menos 1 por 1, pues X menos 1. ¿Listo? Menos 1 por X más 1, pues X más 1. ¿Todo sobre quién? Y ojo, porque esto puede llegar a ser un error. Como lo pueden notar, tengo aquí un término y un segundo término. ¿Sí? ¿Eso qué sería? Un producto notable. ¿En dónde vimos esos productos notables? Cuando el límite, cuando delta de x tiende a 0. Entonces sería primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Listo? Ya hice el cuadrado. Ahora, ¿qué me hace falta? Hacer la resta de dónde? Del numerador. Entonces digo, x menos x, pues se cancelan. Y 1 menos 1 se cancelan. Entonces aquí me daría 0 sobre lo que tengo de denominador. ¿Listo? Y ahí termina mi ejercicio. No era más. De pronto aquí la cascarita de este ejercicio era este pedacito, el producto notable. Recuerden que si hay dos términos, una suma y está elevado al cuadrado, es el mismo producto notable que hemos venido trabajando desde delta de x, cuando llevamos la derivada por ese pedazo del límite. F de x o y igual. Listo. Entonces, en este ejercicio, ¿qué tenemos? Tenemos un radical en el numerador y una función común y corriente en el denominador. Sugerencia. Lo mismo que se había tratado en el tema anterior. Coger esta parte del radical y ponerla como en forma de potencia. Entonces dejo el denominador igual, x a la 4 más x a la 2, ¿cierto? Dejo la misma variable, o sea, x, y ese toca pasarlo de radical a exponente. ¿Con qué propiedad? La que ya habíamos visto, la voy a escribir aquí al ladito. X mn igual a x m sobre n. ¿Sí? Entonces vamos a aplicar esta propiedad de los exponentes que está a la derecha aquí. Dejo la x quieta. Listo. ¿Qué número tengo acá? Tengo un 1 imaginario, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con ese 1? Pasa para arriba. Entonces, 1. ¿Sobre quién? N. ¿Quién es N en este caso? 3. ¿A dónde pasa? Abajo. Listo. Me quedó x a la 1/3. Después de haber hecho esa transformación de radical a potencia, ya puedo empezar a derivar. ¿Cómo empiezo a derivar? Con la fórmula que está arriba. Entonces, inicio. Identifico. Este es U y este es V. Igual. Entonces dice, U de X. ¿Quién es U de X? X a la 1/3. ¿Por quién?
v' de x, o sea, la derivada de esto. ¿Cuál es la derivada de 4x? 4x a la 3. Listo. Más la derivada de x a la 2, 2x. Listo. Menos, abro paréntesis, ¿quién dice? Derivada de u de x, pero ¿quién es u de x? X a la 1/3. Entonces sería 1/3 de x. ¿Y qué pasaría ahí? Resto el exponente, entonces sería 1/3 menos 1. Me da como resultado menos 2/3. ¿Listo? Entonces acá menos 2/3. ¿Por quién? V de x, pero ¿quién es v de x? X a la 4 más x a la 2. Listo, ya acá con el numerador al denominador. Todo sobre v de x. ¿Pero quién es v de x? X a la 4 más x a la 2. ¿Cierto? Pero todo elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ojo acá. ¿Qué hay que hacer? Multiplicar estos, ¿cierto? Y posteriormente restar en dado caso de que se pueda. Entonces digo, 1 por 4, 4x, 1/3 más 3. Recuerden que en la multiplicación los exponentes se suman. Entonces, 1/3 más 3 me daría 10/3. ¿Listo? Más 1 por 2, 2x, 1/3 más 1 me daría 4/3. Listo. Paréntesis. Menos, abro. 1/3 por 1. 1/3 de x. ¿Qué hago con los exponentes? Los sumo. ¿A quién? Menos 2/3 más 4. Menos 2/3 más 4. Eso me da como resultado ¿cuánto? 10/3. Listo. ¿Qué sigue? 1/3 por 1. 1/3 de x a la quién? A la menos 2/3 más 2. Menos 2/3 más 2. ¿Cuánto me da? 4/3. Listo. Todo sobre x a la 4 más x a la 2. Todo elevado a la 2. Ya. Ahora, ¿qué me falta? Hacer la resta de términos semejantes en el numerador. Entonces digo, 4 menos 1/3. Eso me da 4 menos 1/3. 11/3 de x a la quién? A la 10/3. Sigo. 2 menos 1/3. 2 menos 1/3. 5/3. De x a la quién? A la 4/3. Sobre, ¿qué hacíamos con los exponentes? Se multiplicaban x a la 8, x a la 4. Listo. Ya ahí termino el ejercicio.
Bueno, el que sigue, f de x o y igual. Entonces dice, x a la 2 más 2 sobre x a la 3. Listo. Empiecen a hacerlo, 5 minuticos para que lo hagan. Bueno, entonces, voy a resolver el ejercicio, espero que por lo menos alguno lo hubiera hecho. Entonces lo voy acá. Identifico U, de aquí V, y empiezo. ¿Qué dice la fórmula? U de X, sin hacer nada, entonces la escribo la U común y corriente. ¿Por quién? V', o sea, la derivada de esta. ¿Cuál es la derivada de X a la 3? 3X a la 2. Listo. Menos U', o sea, la derivada de esto. Derivada de X a la 2, 2X, y derivada de 2, 0, derivada de cualquier número, 0. ¿Listo?
por v de x. ¿Quién es v de x? X a la 3. Listo. Ahora, sobre v de x, o sea, x a la 3, pero elevado a la 2. Listo. Ahora, ¿qué hay que hacer? Multiplicar y restar posteriormente. Entonces empiezo. X a la 2 por 3x a la 2 sería pues 3. X a la 4. ¿Listo? Ahora 2 por 3x a la 2 sería 2 por 3, 6. X a la 2, listo. Menos 2x por x a la 3, pues sería 2. X a la 4. Sobre x a la ¿quién? 3 por 2, 6. No es más. Ahora voy a restar mis términos semejantes. ¿Qué términos semejantes tengo ahí? El de exponente 4. Entonces tengo 3x a la 4 menos 2x a la 2. Eso me daría 1x a la 4 o x a la 4, escribiéndolo de forma formal, ¿cierto? X a la 4 más 6x a la 2 sobre x a la 6. Listo. No era absolutamente nada más. Muy fácil. Seguimos con otro. F de x o y igual listo. Entonces ahí está el otro ejercicio pues para que lo trabajen y ya ahorita en 5 lo hago. Muy similar al ejercicio anterior y a los que hemos trabajado. Pilas con los exponentes negativos. Ahí es donde toca multiplicar tanto números como exponentes.
Bueno, entonces inicio. U arriba, U abajo, tal cual que siempre. Y empiezo con la fórmula. Dice U de X, o sea, esta igualita, me quedaría 10, X a la menos 2, más 3X, por U' de X. Me tocaría derivar esta. Entonces, ¿cómo sería? Menos por más, menos. 3 por 5, 15. X, menos 3 menos 1, menos 4. ¿Listo? Derivada de 3, 0. Entonces ya cabe por este lado. Menos, abro paréntesis. U' de X. Derivar esto. Menos por más, menos. 2 por 10, 20. X, menos 2 menos 1, menos 3. Derivada de 3X, 3. ¿Listo? Cierro paréntesis. ¿Por quién? V de X. ¿Quién es V de X? 5, X a la menos 3, más 3X. Cierro paréntesis. Listo. ¿Todo sobre quién? V de X. Y todo eso elevado al cuadrado. Sigo. ¿Qué falta? Multiplicar lo del numerador. Entonces, comienzo mi multiplicación. Menos por más. Menos 10 por 15. 150X. ¿Cierto? ¿Qué hago con los exponentes? Los sumo. Menos 2, menos 4, menos 6. Sigo. Más por menos. Menos 3 por 15, 45. X. 1 más menos 4, menos 3. ¿Cierto? Entre paréntesis, menos. Abro paréntesis. La multiplicación. Menos por más. Menos. 20 por 5, 100. X a la quién. Menos 3, menos 6. Sigo. Este por este. Listo. Ahora, este por quién. Por este. Recuerden, aquí va a ser un paréntesis para que no se confundan. Primer término por primer término, primero por segundo, segundo por segundo. Entonces me tocaría este por este. Después este por este. Este por este. Y por último, este por este. ¿Listo? Eso es cuando es dos términos en la multiplicación. Entonces, pilas ahí en la parte algebraica. Entonces, menos 20 por 5 menos 100, x a la 3 por x a la 3, menos 6, sigo, menos 20 por más 3 sería menos 60, ¿cierto? X a la quién. Sumo los exponentes. Menos 3 más 1, menos 2. ¿Cierto? Sigo. Más por más 3 por 5, 15, x a la menos 3. ¿Qué me queda? Segundo por segundo. Más por más. 3 por 3, 9, x. Listo. Cierro Profe, paréntesis, señor. Profe, pero ahí había un error, el ¿no? O sea, 3, el 5, el 3 nos llevaría a X. ¿A dónde, a dónde, a dónde? En el 5X menos 3 Ah, más sí, aquí. 3X, Este no existe. ahí nos llevaría. Ok. Sí, listo, listo. Listo, muchas gracias. Sí, hay que alguien andaba mal. Esa X estaba como chistoso. Gracias. Bueno, todo sobre este mismo número. Bien. pero sí quedaría 60x a la menos 3, ¿no?
Ya miro, menos 60 a la menos 3. Sí, porque entonces ya la X que está acá, esto era lo que estaba mirando. Listo. Ahora sí. Se comprueba. Menos 20 por 5 menos 100, X a la 3, X a la 3 menos 6. Bien. Menos por más menos 20 por 3, 60x a la menos 3, bien. Sigo, 3 por 5, 15, x a la menos 3, sí. 3 por 3, 9. Ya. Listo. Muchas gracias ahí para los que se dieron cuenta del error. Ahora, ¿qué hay que hacer? Buscar los términos semejantes. No olviden que este menos va a afectar todo lo que está por dentro. Entonces, para evitar algún error algebraico, simplemente lo que hay es que multiplicar los signos. Menos por menos, entonces este se volvería positivo. Menos por menos, este también se vuelve positivo. Menos por más, este se vuelve negativo. Y menos por más, este se vuelve negativo. Entonces, ahí encimita están los signos con los que debo tomar cada numerito. ¿Listo? Entonces empiezo con los términos semejantes. Entonces digo, menos 150 x a la 6, ¿con quién? Con menos 100, pero ya no es menos 100, es más 100. Entonces, 150 menos 100 positivo, ¿me daría cuánto? Menos 50. X a la quién? Profe, está silenciado. Profe, una pregunta.